Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual estudiaremos la acción de los microorganismos como agentes infecciosos. Nosotros nos encontramos rodeados de microorganismos normalmente a lo largo de nuestra vida, los cuales no tienen ningún efecto sobre nosotros. En este caso estaríamos hablando de microorganismos que se conocen como inocuos. Ahora, en el momento en el que este microorganismo cambia nuestra homeostasis y produce una patología en nuestro organismo, estaríamos hablando de microorganismos de tipo patógeno, ¿vale? Patógeno significa que son capaces de producir enfermedad. A las enfermedades causadas por microorganismos se le conocen como enfermedades infecciosas. Nosotros podemos estudiar estas enfermedades infecciosas y el efecto de los microorganismos sobre ellas. Para ello, lo que tenemos que hacer es ver qué microorganismos son capaces de causarnos enfermedad y cómo la causan. Lo primero que estudiamos sería la virulencia. La virulencia sería el número de organismos que yo necesito en un hospedador para que me produzca esta enfermedad. A mayor tasa de virulencia significa que el número de organismos que yo necesito para producir la enfermedad es menor, de manera que esa enfermedad es más fácil de transmitir o menos fácil de transmitir dependiendo de su virulencia. Nosotros vamos a ver que dependiendo del tipo de microorganismo y dependiendo del hospedador, esta virulencia va a verse alterada. E incluso que bacterias que nosotros no considerábamos patógenas, dependiendo de los distintos factores que rodeen a su ambiente, pueden convertirse en patógenas. En este caso estaríamos hablando de patógenos oportunistas. Lo que vamos a estudiar a continuación es ver cómo esos patógenos producen esas enfermedades y qué tipo de tratamientos tenemos nosotros para evitarlas. Podemos ver esta situación desde dos puntos de vista diferentes. Lo primero que vamos a estudiar son las vías de infección, es decir, cómo el microorganismo entra dentro de nuestro cuerpo. Este contenido luego se complementará con lo que veremos en el bloque siguiente acerca de la inmunología y cómo nuestro organismo se defiende frente a estos patógenos. Las vías de infección son aquellas vías de entrada del microorganismo en nuestro cuerpo y lo que permite al microorganismo proliferar dentro del medio que sería el cuerpo del hospedador o nuestro cuerpo. En este caso tenemos vías de infección muy diversas, como pueden ser heridas, abrasiones, roturas en las capas más externas protectoras del organismo, picadura o transmisión mediante otro tipo de animales, la adherencia a las propias células, es decir, esos microorganismos que veíamos, por ejemplo, que eran capaces de quedarse en los espacios intercelulares, o la proliferación masiva de un determinado organismo que impide el funcionamiento correcto de nuestro cuerpo. Nosotros vamos a ver que además de esas vías de infección, el microorganismo tiene que tener una serie de factores causantes de la patología en nuestro organismo. Estos factores los vamos a llamar factores de patogenicidad. Dentro de estos factores encontramos algunos muy diversos. Uno de ellos ya lo hemos visto, que son por ejemplo la liberación de toxinas, es decir, de determinadas proteínas que son tóxicas para nuestro cuerpo, la proliferación excesiva, por ejemplo, sería otro factor de patogenicidad, o la competencia con la microbiota normal, ¿vale? Con esos microorganismos inocuos que tenemos en nuestro cuerpo. Todos estos son factores que desarrolla el patógeno y que provocan la alteración en las funciones normales de nuestro cuerpo. Nosotros tenemos distintos medios para luchar contra estos microorganismos patógenos dependiendo de la naturaleza del microorganismo que nos afecte, ¿vale? En primer lugar, vamos a estudiar los antibióticos. En este caso, los antibióticos son tratamientos que actúan como agentes antimicrobianos, es decir, que solo son efectivos contra bacterias. Nosotros no podemos utilizar un antibiótico para curar, por ejemplo, una infección por hongo, una infección por otro tipo de parásito o incluso una infección por virus, debido a que solo actúan frente a bacterias. ¿Qué es lo que en qué van a consistir? Son sustancias producidas naturalmente por otro organismo en el medio que son competidores o depredadores de estas bacterias que causan la enfermedad. De forma que son un arma natural contra los microorganismos que pueden causarme distintas patologías. Yo he conseguido aislarlo en el laboratorio, producirlo en masa de forma que puedo utilizarlos como un medicamento. Si este medicamento no es 100% natural, sino que ha sido también modificado en el laboratorio, estaremos hablando en lugar de un antibiótico natural, un antibiótico que se conoce como semisintético, ¿de acuerdo?
Nosotros tenemos distintos tipos de antibióticos para los distintos tipos de patógenos. Existen antibióticos que pueden luchar contra muchos tipos de patógenos diferentes. En este caso estaríamos hablando de antibióticos de amplio espectro y que me funcionan para eliminar bacterias de tipos muy diferentes. Por ejemplo, antibióticos que actúan contra todas las bacterias de tipo gram positivo o que actúan contra todas las bacterias de tipo gram negativo. Pero muchas veces estos antibióticos no me son efectivos contra bacterias con metabolismos muy concretos o con mecanismos de resistencia adquiridos por plásmidos, adquiridos a través de procesos coevolutivos, en los cuales yo necesito un antibiótico más potente o más específico que sea capaz de eliminarlo. En este caso estaremos hablando de antibióticos de espectro reducido, los cuales solo afectan a un grupo concreto de bacterias y van a actuar sobre procesos muy concretos. Vamos a tener antibióticos que actúan sobre la síntesis de pared, antibióticos que actúan sobre los mecanismos de replicación o antibióticos que actúan sobre la traducción. Dentro de esos antibióticos y de sus medios de actuación encontramos 4 principalmente, los 4 que son las características definitorias o las características que nos permitían diferenciar a las bacterias de otro organismo. Entonces esas son las características que yo voy a atacar. En concreto los 4 que vamos a ver son la inhibición de síntesis de la pared bacteriana, que es lo que vamos a tener son sustancias o antibióticos que lo que harán será evitar la síntesis del peptidoglucano o el correcto ensamblaje de sus piezas, de forma que la bacteria no puede desarrollar esa pared bacteriana y está desprotegida frente a las presiones osmóticas del medio. Un ejemplo de estos antibióticos de inhibición de síntesis de peptidoglucano sería la penicilina, ¿de acuerdo? Producida por el hongo Penicillium y es uno de los antibióticos más conocidos y más extendidos. Otro tipo de antibióticos sería aquellos que alteran el transporte de membranas, por ejemplo, permitiendo la entrada de muchos iones dentro de la célula, alterando la composición hídrica de esta célula y el equilibrio osmótico, produciendo su lisis o alterando su pH y produciendo la desnaturalización de proteínas. Este sería específico de bacterias también y podríamos hacer o sintetizar un antibiótico de este tipo gracias a que las proteínas de la membrana de la bacteria son diferentes a las proteínas de la membrana de eucariotas, de manera que solo me atacaría al patógeno concreto. El siguiente tipo que veremos será la inhibición de la síntesis proteica. Los ribosomas de bacterias, recordad que son ribosomas 70S, por lo tanto, si yo diseño o encuentro un antibiótico que actúe frente a estos ribosomas, sé que atacará a las bacterias, pero no atacará al hospedador, ¿vale? Y por último, tendríamos los antibióticos que actúan sobre la inhibición de la síntesis de los ácidos nucleicos, es decir, que actúan sobre la replicación y transcripción. En este caso, se van a fijar esos antibióticos sobre la enzima o van a alterar las enzimas que son específicas de estos procesos, que también recordad que son diferentes a las de eucariotas. Cuando nosotros estábamos estudiando replicación y transcripción, veíamos que las enzimas polimerasas, aunque tenían la misma función, tenían estructuras ligeramente diferentes en organismos eucariotas y procariotas. De esa manera también podemos atacar a las bacterias a través de estos mecanismos que son específicos. Nos hemos fijado en esos 4 mecanismos que solo corresponden a bacterias o que son específicos en bacterias, de manera que así no atacaría al hospedador. Otro tipo de tratamiento que elimina agentes infecciosos, pero en este caso no vivos, serían los antivirales. ¿De acuerdo? Los antivirales no pueden confundirse con los antibióticos ni son aquellos medicamentos que matan virus, porque los virus recordamos que no están muertos. Entonces, son mecanismos que lo que van a hacer es evitar la multiplicación de los virus. ¿Qué es lo que sucede? Que son muy difíciles de desarrollar, ya que la multiplicación de los virus tenemos que recordar que se va a realizar con la maquinaria enzimática del hospedador. Es decir, yo tengo ahí que alterar la maquinaria enzimática del hospedador, de forma que puedo llevar a un perjuicio al hospedador intentando eliminar ese virus. Actualmente la técnica que más se utiliza son la síntesis de interferones, de acuerdo, que son proteínas que producen los propios animales o el propio hospedador para intentar remitir esta multiplicación vírica, ¿vale? Nosotros, el mejor tratamiento que tenemos frente a una infección de tipo vírico sería un tratamiento preventivo, como son las vacunas, ¿de acuerdo? Que veremos en el tema siguiente,
y las cuales nos permiten adelantarnos a esa multiplicación o a ese proceso infeccioso mediante el refuerzo del sistema inmune. Aquí daríamos por concluido esta parte de microorganismos y formas celulares como agentes infecciosos, en los cuales tenemos que centrarnos en tres cosas principalmente, que son la definición de antivirus y antiviral y recordar cómo afectan, ¿vale? Cuáles son las vías principales de infección y los tipos de factores de patogenicidad, haciendo hincapié en algún ejemplo, como por ejemplo las toxinas que vimos cuando veíamos bacterias que generaban endosporas o bacterias que son patógenas, ¿de acuerdo? Espero que el vídeo haya resultado útil y nos vemos en el siguiente.